Si te dijeran que un simple trabajo podría cambiar tu vida para siempre, ¿lo creerías? Liz tampoco lo creía. Era una periodista determinada, acostumbrada a buscar historias y exponer verdades, no a perderse en cuentos de amor. Pero todo cambió cuando su camino se cruzó con Abdul al-Naim, un jeque poderoso, enigmático y dueño de un mundo donde las reglas eran diferentes. Liz bajó del taxi y sintió el impacto del calor árido que envolvía el lujoso hotel, justo en el corazón del desierto. Su mirada determinada contrastaba con el entorno paradisíaco a su alrededor. Estaba allí por un único motivo: conseguir el reportaje que nadie jamás había logrado, una entrevista exclusiva con el enigmático jeque Abdul al-Naim. El hombre era un misterio andante, un personaje digno de una película romántica, rodeado de secretos, poder y seducción. Todos hablaban de él, pero nadie sabía quién era realmente. Y Liz, como buena periodista, no aceptaba misterios sin resolver. Jasmine, su mejor amiga y fotógrafa, ajustó la correa de la cámara sobre su hombro y arqueó una ceja al verla tan enfocada. ¿Tienes idea de en qué te estás metiendo? Ese hombre no es solo un multimillonario lleno de encanto, es peligroso. Liz rió, sin mostrar preocupación. Ya me he enfrentado a dictadores, políticos corruptos e incluso a un rockero adicto a su propio ego. El jeque puede tener encanto y dinero, pero al final del día es solo un hombre más. La frase sonó convincente, pero hasta ella sabía que era un riesgo. Si la historia de amor que tantos romantizaban sobre él era verdadera, quizás Liz necesitara más que palabras afiladas para salir ilesa de esta misión. El plan era simple: asistir al evento benéfico donde Abdul estaría presente y encontrar la manera de llamar su atención. ¿Pero cómo? No era del tipo que se arrojaba a los pies de un hombre, mucho menos de uno que estaba acostumbrado a ser idolatrado. ¿La solución? Hacer exactamente lo contrario. En lugar de intentar impresionarlo, lo ignoraría. Un juego arriesgado, pero si funcionaba, no solo tendría un vistazo al alma del jeque, sino una historia de amor digna de un libro. Cuando Liz entró en el salón del evento, el impacto fue inmediato. Vestida de manera impecable, su presencia cortaba el ambiente como una hoja afilada. El salón era un espectáculo de lujo, lleno de invitados poderosos y joyas resplandeciendo bajo las luces doradas, pero fue cuando los ojos de Abdul se posaron en ella que Liz sintió el peso de su presencia. Él no desvió la mirada, no fingió desinterés. La observaba como un depredador observa a su presa. Ella sostuvo la mirada por un breve momento y luego se giró para tomar una copa de champán, como si nada hubiera sucedido. El juego comenzaba ahí. Cualquier otra mujer se habría rendido a los pies del jeque, pero Liz hacía lo contrario, y funcionaba. El brillo curioso en los ojos de él delataba que había despertado algo inusual. Estaba acostumbrado a ser cortejado, adulado, pero ignorado. Eso era algo nuevo. Liz salió del evento con una sonrisa satisfecha, pero al llegar al hotel, la sensación de victoria comenzó a desmoronarse. No sabía si su estrategia había funcionado o si simplemente se había convertido en una figura más en medio de la multitud. El silencio de su teléfono, sin mensajes, sin señales, comenzó a pesar. Quizás había jugado mal. Quizás Abdul era más indiferente de lo que pensaba. Fue entonces cuando, en el instante en que apagó las luces para dormir, sintió una presencia. Su corazón se aceleró al ver la silueta de un hombre sentado en la sombra de su habitación. Si quería mi atención, señorita Derek, lo ha conseguido. Su voz era profunda, cargada de algo que la hizo contener la respiración. Liz no sabía qué responder. No era solo un juego de seducción, era un juego de poder, y acababa de darse cuenta de que estaba jugando con fuego. A la mañana siguiente, un lujoso convoy la llevó al corazón del desierto, donde la grandiosidad del palacio la dejó sin aliento. Era una fortaleza rodeada de dunas doradas, un escenario digno de una película romántica. Pero algo estaba claro: aquello no era solo un palacio, era un reino. Y Abdul, su soberano absoluto. Tan pronto como llegó, le informaron que el jeque no la recibiría de inmediato.
Se aseguraba de jugar con la paciencia ajena. Liz rió para sí misma. Así que así era como le gustaba poner a prueba a sus invitados. Está bien. Dos podían jugar ese juego. Exploró sus aposentos, reparó en la riqueza de los detalles y se dio cuenta de que todo allí reflejaba su personalidad. Opulento, pero discreto. Fuerte, pero elegante. Si Abdul quería que pensara en él a cada minuto, lo estaba logrando. El tiempo pasó arrastrándose hasta que llegó la noche. Liz se puso un vestido largo de seda azul, con un corte que realzaba sus curvas en la medida justa. Nada exagerado, pero lo suficiente para causar impacto. Si Abdul pensaba que ella era solo una periodista, estaba a punto de darse cuenta de que había subestimado su capacidad de adaptación. Al entrar en el salón iluminado por imponentes candelabros, los ojos de Abdul encontraron los de ella con precisión quirúrgica. Ninguna palabra fue dicha, pero el aire entre ellos se tornó denso. Él se levantó, hizo una sutil reverencia y sonrió de forma enigmática. «Señorita Derek, espero que el palacio esté a la altura de sus expectativas». Su voz tenía un timbre ronco, casi hipnótico. Liz le devolvió la sonrisa, decidida a no dejar que su imponencia la intimidara. No esperaba menos, Su Alteza. Un destello de diversión cruzó la mirada de él. Estaba jugando con la misma intensidad, y a Abdul parecía gustarle el desafío. Durante la cena, Abdul demostró conocer mucho más sobre ella de lo que debería. Comentaba sobre sus reportajes anteriores, mencionaba sus viajes y de manera sutil la ponía a prueba con cada respuesta. Liz se dio cuenta de que estaba tratando con un hombre absurdamente astuto. Sabía exactamente quién era ella, y más aún, sabía que tenía un objetivo al acercarse. Pero lo que más la inquietaba era el hecho de que, aún sabiendo esto, él seguía jugando. ¿Qué era lo que realmente quería? La cena terminó sin que él intentara seducirla, lo que la dejó aún más intrigada. Esperaba algo más directo, pero Abdul prefería llevar las cosas a su propio ritmo. Frustrada y curiosa, Liz se retiró a sus aposentos, tratando de entender cuál era la estrategia del jeque, pero la respuesta llegó antes de lo esperado. En plena madrugada, la lámpara junto a su cama se encendió sola. Liz se giró, y allí estaba él. Abdul, con una mirada cargada de intenciones que no necesitaban palabras. Abrió la boca para protestar, pero no tuvo tiempo. En un solo movimiento, Abdul la atrajo hacia sí y la besó con una pasión avasalladora. Ya no era un juego, no era una representación, era algo mucho más intenso. Liz sintió su respiración fallar, su mente girar. Si alguna vez había dudado de la fuerza de ese hombre, en ese instante se disipó por completo. Pero junto con el beso, surgió una pregunta inquietante. ¿Quién estaba realmente en control de aquella historia? Liz despertó aún sintiendo el calor de aquel beso. El recuerdo de la noche anterior se mezclaba con el impacto de darse cuenta de que había cruzado una línea peligrosa. Pero cuando bajó a desayunar, encontró a Abdul sentado con la tranquilidad de quien nada había sucedido. Él la saludó con un gesto cortés, como si la pasión de la noche anterior no fuera más que un detalle irrelevante. Liz sintió una mezcla de frustración y fascinación. Él la desafiaba de todas las formas, jugando con su mente y sus emociones como un verdadero maestro. Sin prisa, Abdul la invitó a un paseo por el palacio. Mientras caminaban por pasillos adornados con tapices ancestrales, él la guiaba sin apresurarse, revelando fragmentos de su cultura y de su papel como gobernante. Liz escuchaba atentamente, tratando de entender a ese hombre que parecía cargar con 1000 historias de amor no contadas. Cada palabra que elegía, cada gesto sutil, estaba calculado. Pero detrás de toda esa imponencia, había un lado que pocos conocían, el hombre detrás del título. Pasaron la tarde en una especie de duelo silencioso, explorando los secretos del otro, sin admitir que estaban haciendo exactamente eso. Liz se dio cuenta de que Abdul no era solo un gobernante implacable. Había en él un sentido de justicia que iba más allá del poder. Hablaba de su pueblo con una pasión genuina, algo que tomó a Liz por sorpresa. Entre una provocación y otra,
Ella comenzó a ver un lado de él que no aparecía en los titulares, pero aquel atisbo solo hacía que todo fuera aún más peligroso. Al anochecer, él la desafió a una partida de ajedrez. «El juego perfecto para quien disfruta medir fuerzas sin ensuciarse las manos», dijo él, corriendo la silla para que Liz se sentara frente a él. El tablero entre ellos era mucho más que un pasatiempo. Era un reflejo exacto de la relación que estaban construyendo. Liz jugaba con estrategia, pero Abdul preveía sus movimientos con una precisión absurda. «Cuidado, Liz, en el ajedrez y en la vida. Quien no anticipa el jaque mate siempre termina perdiendo», murmuró él, moviendo una pieza con una sonrisa enigmática. El juego se prolongó por casi una hora, ambos poniendo a prueba los límites del otro. Pero al final, Abdul salió victorioso y Liz, contrariada, tuvo que admitir que él era mejor de lo que esperaba. «He perdido. ¿Pero qué significa eso en nuestro juego?», preguntó ella, cruzando los brazos. Abdul tomó su mano, sus ojos fijos en los de ella. «Significa que ahora confías en mí lo suficiente como para reconocer que a veces es necesario perder para entender lo que realmente se desea». La tensión entre ellos se intensificó. Él la llevó hasta el balcón del palacio, donde el desierto se extendía como un mar infinito, bajo el cielo estrellado. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de significados no dichos. Liz sintió la brisa cálida del desierto contra su piel y se dio cuenta de que ya no sabía quién estaba conduciendo el juego. Abdul mantenía el control, pero no parecía dispuesto a dar el jaque mate. Tal vez quería que ella misma tomara la decisión. Mientras observaba las estrellas, Liz intentó recordar el motivo que la había llevado hasta allí. El reportaje, la entrevista exclusiva, la búsqueda de una primicia periodística. Pero nada de eso parecía importar tanto como antes. Algo dentro de ella estaba cambiando, y no sabía si debía luchar contra ello o simplemente rendirse. El problema era que entregarse a ese romance significaba renunciar a todo en lo que siempre había creído, y no estaba segura de estar lista para eso. Liz miraba la pantalla de la laptop, los dedos flotando sobre el teclado, pero ninguna palabra salía. Tenía todo lo que necesitaba para escribir el artículo. Abdul era un hombre poderoso, enigmático, envuelto en historias que podrían convertirse en un escándalo internacional. Pero cada frase que intentaba formular parecía un acto de traición. Lo que antes era una misión profesional, ahora se convertía en un dilema emocional. ¿Cómo podía exponer a alguien que, contra todas las expectativas, despertaba en ella un sentimiento que no podía ignorar? Esa noche, un evento formal reunió a invitados de prestigio en el palacio. Liz observaba desde lejos una copa de vino entre los dedos cuando notó a Abdul rodeado por hermosas mujeres de la élite local. Ellas sonreían, susurraban palabras seductoras en su oído, mientras él las recibía con su natural elegancia. Liz sintió algo extraño, casi incómodo. ¿Celos? Ridículo. No podía estar reaccionando así. Pero la verdad era que ver a Abdul con otras mujeres hacía que su corazón se acelerara de una manera incómoda. Abdul se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. Con una mirada sutil, analizó la expresión de Liz y en un acto calculado, tocó levemente el brazo de una de las mujeres a su lado, solo para provocarla. Liz apretó la copa, disimulando su irritación. Si ese era el juego que él quería jugar, ella no se retiraría. Se giró hacia un lado y entabló conversación con uno de los invitados, un diplomático encantador que parecía más que interesado en ella. Dos podían jugar este juego, y ella estaba dispuesta a probar los límites del jeque. Más tarde, cuando la fiesta terminó, Liz caminó por los jardines del palacio, perdida en sus propios pensamientos. Abdul se acercó en silencio, con su mirada perspicaz de siempre, analizándola como si viera más allá de lo que ella intentaba ocultar. «Me resulta curioso verte provocada por algo que antes decías que no te importaba», murmuró, sus palabras cargadas de una verdad desconcertante. Liz suspiró, sin fuerzas para negarlo. «No sé qué estoy haciendo aquí, Abdul». Él no respondió inmediatamente,
Solo la observó como si esperara que ella misma encontrara la respuesta. Liz sintió su corazón acelerarse cuando él dio un paso adelante, tan cerca que el calor de su cuerpo era palpable. Pero esta vez no dijo nada. No hubo frases provocadoras, ni un juego de seducción. Solo una mirada intensa que derribaba cualquier barrera que ella intentara mantener. Y entonces, como si el destino ya hubiera escrito ese momento, dejó de resistirse. El beso de esa noche fue diferente a cualquier otro. No era un desafío, no era una estrategia. Era puro, arrollador, sin prisa, sin dudas. Liz sintió cada célula de su cuerpo reaccionar, cada parte de ella rindiéndose a algo que llevaba días intentando negar. Cuando finalmente se separaron, ya no había espacio para excusas o racionalizaciones. Aquello era real. ¿Y lo peor? Sabía que, después de esa noche, nada volvería a ser como antes. Al amanecer, mientras observaba el desierto a través de la enorme ventana de su habitación, Liz se preguntó si había cometido un error. Había cruzado la línea. Se había dejado atrapar por un romance que no debería haber sucedido. Pero la cuestión más importante era, ¿quería dar marcha atrás? O en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde para resistirse. Liz ya no podía huir. La relación con Abdul ya no era solo un juego, e ignorar el peso de aquella realidad era imposible. Sentada en la inmensa terraza del palacio, intentaba organizar sus pensamientos. El artículo que debía escribir aún pesaba sobre su conciencia, pero cada palabra que pensaba en teclear parecía equivocada. ¿Cómo exponer a un hombre que la miraba como si viera su alma? ¿Cómo convertir en escándalo algo que para ella ya se asemejaba a una película romántica? La duda la consumía, y la única solución era enfrentarlo. Encontró a Abdul en el salón principal, en medio de una reunión con sus consejeros. Él la vio de reojo, pero no mostró sorpresa cuando ella esperó a que la sala se vaciara para acercarse. ¿Por qué me dejaste entrar tan fácilmente en tu vida?, preguntó cruzando los brazos. Abdul sonrió de lado, pero esta vez no había ironía. Porque quise. Siempre supe quién eras, Liz. La respuesta la golpeó como un puñetazo. Se sintió expuesta. Durante todo ese tiempo, creyó que estaba llevando el juego, que tenía el control de la situación, pero la verdad era otra. Abdul lo sabía todo desde el principio. La había dejado acercarse no por ingenuidad, sino por elección. «Me has vencido en mi propio juego», susurró ella mirándolo con frustración. Abdul dio un paso al frente, su presencia magnética llenando el espacio entre ellos. «No hay juego, Liz. Solo existe lo que sentimos. Puedes huir de ello o aceptarlo». Liz sintió el estómago revolverse. Abdul estaba diciendo, sin rodeos, que se había enamorado de ella. El implacable jeque, rodeado de misterios y mujeres, estaba allí, abriendo su corazón sin miedo. Ella no esperaba eso. El sentimiento que debía ser solo una atracción pasajera adquiría nuevas capas, y por primera vez, Liz se dio cuenta de que no solo estaba jugando con fuego, se estaba quemando por completo. Y el artículo, el periódico, su reputación, su carrera. La verdad era que Liz ya no sabía si quería escribir aquel reportaje, pero ¿confiaría Abdul en ella sin pruebas? ¿Cómo podría creer que la mujer que llegó al desierto como una periodista en busca de una exclusiva ahora renunciaba a todo por un amor que ni siquiera sabía si sobreviviría en el mundo real? Abdul, como si leyera sus pensamientos, la miró con seriedad. «O te quedas y confías en mí, o te vas y escribes lo que quieras». El ultimátum flotó en el aire como una tormenta a punto de desatarse. Liz sintió un nudo en el pecho. Quedarse significaba abandonar todo lo que conocía, entregarse a algo incierto. Irse significaba destruir cualquier posibilidad de un futuro con él. ¿Qué era más importante? ¿Su carrera o su corazón? La duda la consumió de tal forma que en un impulso hizo lo único que parecía posible. Huyó. Montando un caballo de la Guardia Real, Liz partió en plena noche, sin un destino claro. El viento cálido del desierto golpeaba su rostro, mezclándose con su confusión interna. El desierto parecía infinito.
El silencio era abrumador, roto solo por el sonido de los cascos del caballo contra la arena. Liz cabalgaba sin rumbo, sin pensar, movida por un impulso que ni ella misma podía explicar. El corazón acelerado, la mente en un torbellino. Huir de Abdul parecía la única manera de aclarar sus pensamientos, pero con cada kilómetro recorrido, lo único que crecía era la incertidumbre. ¿Estaría cometiendo un error? ¿Será que al alejarse de él, en realidad solo estaba tratando de huir de sí misma? El calor empezó a cobrar su precio. El sol castigaba su piel, la sed apretaba su garganta y sus fuerzas empezaban a flaquear. Liz miró a su alrededor y se dio cuenta de una verdad aterradora. Estaba perdida. No sabía dónde estaba, no sabía cómo volver. La vastedad del desierto, tan bella y majestuosa bajo la luz del día, ahora se convertía en una amenaza real. El pánico amenazó con apoderarse de ella, pero respiró hondo. Necesitaba pensar. Pero ¿cómo razonar cuando todo lo que sentía era la ausencia de él? El tiempo pasó y sus fuerzas se agotaron. Cuando pensó que no aguantaría más, escuchó el sonido distante de cascos cortando la arena. Su corazón se aceleró. Miró hacia el horizonte y vio una fila de jinetes acercándose, levantando polvo en el camino. Y al frente de ellos, imponente como siempre, estaba Abdul. Él bajó del caballo con un movimiento preciso, los ojos cargados de una mezcla de furia y alivio. Liz abrió la boca para hablar, pero no pudo. Lo único que hizo fue caer en sus brazos. Abdul la sostuvo firme, sin decir nada. Solo la sostuvo, como si hubiera estado esperando ese momento desde que ella partió. Liz cerró los ojos y sintió el calor de su cuerpo, el aroma amaderado que ya conocía tan bien. Por primera vez desde que huyó, se sintió segura. No necesitaba palabras para entender lo que aquello significaba. Abdul la siguió porque sabía que ella volvería a él, porque en el fondo quizá nunca se había ido de verdad. El camino de regreso al palacio fue silencioso. Abdul no preguntó nada, no hizo acusaciones, no exigió explicaciones. Solo se quedó a su lado, dejándola procesar todo a su propio ritmo. Pero en cuanto llegaron, la llevó directamente a sus aposentos privados. Liz sintió el peso del momento. Allí, en ese espacio donde él era solo un hombre, sin la formalidad del jeque ya no podría huir. Tenía que enfrentar la verdad. Él se acercó despacio, sus ojos clavados en los de ella. Ahora dime, Liz, ¿qué es lo que realmente sientes? Su voz era baja, firme, pero cargada de algo más profundo. Liz vaciló. Las palabras estaban ahí, atrapadas en su garganta, pero admitirlo significaría cruzar un punto sin retorno. No vine solo por la historia, susurró, sintiendo su corazón latir con fuerza en la garganta. Vine porque me atrapaste de una manera que no esperaba. Abdul no sonrió, solo asintió como si ya lo supiera. ¿Y ahora?, preguntó él. Liz mordió su labio, sintiendo el peso de esa decisión. La elección era suya, pero algo era seguro. Huir ya no era una opción. Los días siguientes en el palacio fueron diferentes. Sin la presión del trabajo, sin el peso de la incertidumbre, Liz se permitió simplemente existir allí. Abdul no la presionaba, ni hablaba sobre lo que había sucedido en el desierto. Solo la dejaba vivir a su lado. Pero esa libertad, en lugar de calmarla, hacía que el dilema creciera aún más. Liz sabía que debía tomar una decisión, solo que no sabía si tenía el valor de hacerlo. Entre una cena bajo las estrellas y un paseo a caballo por las dunas, la pregunta martillaba en su mente: ¿quedarse o partir? La respuesta parecía lejana hasta que llegó un mensaje inesperado. Yasmín. Su amiga fotógrafa, que seguía todo desde la distancia, envió un recado directo. ¿Vas a tirar tu carrera a la basura por un hombre? Piénsalo bien. Liz sintió un nudo en el estómago. Ya no sabía si todavía era la periodista determinada de antes o si esa Liz había quedado atrás. En algún momento, entre un beso robado y una noche estrellada en el desierto.
Su carrera siempre había sido su mayor prioridad, pero ahora, la simple idea de partir le arrancaba algo por dentro. Abdul percibió la inquietud. Siempre lo hacía. Durante una cena a la luz de las velas, la observó en silencio hasta que finalmente preguntó: «¿Estás pensando en irte?». No era una pregunta, era una afirmación. Liz no respondió de inmediato. Su corazón decía una cosa, su mente decía otra. Abdul apoyó la copa sobre la mesa y, con la misma calma de siempre, agregó: «Si decides irte, no iré detrás de ti». Esas palabras golpearon a Liz como un impacto. No le rogaría, no intentaría retenerla. Abdul quería que ella eligiera por voluntad propia. Esa noche, Liz no durmió. Revisó sus notas, intentó escribir algo, intentó encontrar un camino, pero al mirar esas palabras garabateadas, notó algo extraño. Nada de lo que había escrito parecía importante, como si ese artículo ya no tuviera sentido. Y entonces, en un gesto impulsivo, rompió las páginas una por una. No porque Abdul la hubiera influenciado, no porque fuera débil, sino porque finalmente entendió que algunas historias de amor no están hechas para convertirse en titulares. Algunas están hechas para ser vividas. Al amanecer, Liz caminó por el palacio, sintiendo la brisa cálida del desierto acariciar su rostro. El aroma del café fresco llegaba desde el salón principal, donde Abdul ya estaba sentado a la mesa, como siempre. Pero esta vez, Liz no necesitó pensar. Se sentó a su lado sin dudar, y por primera vez, Abdul sonrió, sin necesidad de preguntar nada. Lo sabía. Ella había elegido. El desayuno transcurrió en silencio, pero era un silencio cómodo. Liz miró a Abdul y notó algo que nunca había visto antes. Él también tenía miedo. Quizás no del mismo modo que ella, pero el miedo estaba ahí. El miedo a perder. El miedo a sentir y no recibir lo mismo a cambio. Pero, al igual que Liz, él también había arriesgado. El juego entre ellos había terminado, y esta vez no había ganadores ni perdedores. Solo había dos corazones entrelazados. Liz finalmente sentía que había encontrado un nuevo camino. Por primera vez, se permitía vivir aquel amor sin miedo, sin presiones externas. Pero la tranquilidad fue breve. La tensión en el palacio comenzó a crecer, susurros se esparcían por los pasillos, y poco a poco, una amenaza silenciosa se instalaba en el aire. Abdul intentaba mantener la calma, pero Liz veía la sombra de preocupación en su mirada. Había algo mal, y por primera vez sintió que no solo estaba involucrada en una historia de amor, sino también en un territorio peligroso. Los rumores llegaron hasta ella de forma sutil, entre conversaciones apagadas de los sirvientes. Alguien quería derribar a Abdul. Era un opositor, alguien que veía su liderazgo como un obstáculo. Liz escuchó las palabras traidor y ataque, pero al confrontar a Abdul, él solo sonrió con tranquilidad. «No te preocupes, Liz, esto es parte de mi mundo». Pero ella sí se preocupaba, porque por más que quisiera creer que él controlaba todo, sabía que incluso los hombres más poderosos tenían enemigos. Fue entonces cuando, en una noche silenciosa, algo sucedió. Liz despertó con un presentimiento extraño, y al salir al pasillo, escuchó voces susurrando cerca de los aposentos de Abdul. Se escondió detrás de una columna y escuchó a dos figuras discutiendo. Él confía demasiado en ella. Esto puede ser una ventaja. El corazón de Liz se detuvo. ¿Estaban hablando de ella? ¿Intentaban usarla para alcanzar a Abdul? El miedo se mezcló con la ira. No se quedaría de brazos cruzados. Al día siguiente, mientras Abdul se concentraba en reuniones políticas, Liz decidió actuar. Investigó los pasillos, observó a los sirvientes, intentó encontrar cualquier pista sobre quién podría estar detrás de la amenaza, pero la respuesta llegó más rápido de lo que imaginaba. Durante un paseo por los jardines, encontró a un hombre que había visto varias veces en el palacio, siempre en compañía de los consejeros de Abdul. Sus ojos eran fríos, calculadores, y en ese instante Liz supo que él
era el traidor. Corrió hasta Abdul para advertirle, pero ya era tarde. El palacio fue invadido. Hombres enmascarados surgieron de la nada. Los soldados intentaban contener el ataque, pero el caos se desató. Liz fue capturada antes de que pudiera reaccionar. Sintió manos firmes tirando de ella y una voz fría susurrar en su oído: «Veamos cuánto está dispuesto a pagar por ti». El miedo congeló su cuerpo. Ya no era solo una simple periodista, ni una invitada en el palacio. Ahora era una moneda de cambio. Cuando Abdul descubrió lo que había sucedido, su mirada cambió. Ya no era el hombre que la desafiaba en juegos de ajedrez, ni el que sonreía con ironía en una cena a la luz de las velas. Era un guerrero, un líder dispuesto a recuperar lo que era suyo. No negociaría, no se doblegaría. Liz lo sabía. El tiempo parecía arrastrarse. Liz estaba atrapada en una habitación oscura, con las manos atadas y la mente trabajando rápido. Los secuestradores no tenían rostro, solo voces frías que dictaban amenazas. El plan era claro: usarla para forzar a Abdul a ceder, pero ellos no entendían con quién estaban tratando. Liz sabía que Abdul no era el tipo de hombre que se rendía, y en el fondo eso la preocupaba. ¿Qué haría él para salvarla? ¿Hasta dónde llegaría por ese amor que nació como un juego y ahora era su mayor debilidad? La tensión crecía entre los secuestradores. Liz los observaba en silencio, notando que no todos parecían estar de acuerdo con el plan. Había una división allí. Algunos querían usarla como moneda de cambio, otros la veían solo como un problema que debía ser eliminado. Cada palabra dicha entre ellos era una pista, un fragmento de información que Liz absorbía, esperando el momento adecuado para actuar. El miedo era real, pero sabía que no podía dejarse dominar por él. Abdul vendría. Estaba segura de ello. Y él vino. El ataque al escondite fue rápido, brutal y preciso. Liz escuchó la primera explosión y supo que era él. En cuestión de segundos, el caos se apoderó del lugar. Los secuestradores intentaban defenderse, pero estaban en desventaja. En medio de la confusión, Liz vio una oportunidad. Con un movimiento rápido derribó a uno de los hombres que la vigilaba y corrió, con el corazón desbocado. Abdul estaba allí, en el patio, luchando contra uno de los traidores. Solo necesitó un instante para tomar una decisión. Liz tomó una daga que había caído al suelo y, sin dudarlo, avanzó contra el secuestrador que amenazaba a Abdul. No era un combate equilibrado, pero su intervención fue suficiente para distraerlo. Abdul aprovechó el momento y finalizó al enemigo con un golpe certero. El silencio se instaló. El peligro había pasado, pero algo dentro de Liz había cambiado para siempre. Ya no era solo una periodista en busca de una historia. Ahora era parte de ese mundo. Cuando todo terminó, Abdul la sostuvo en sus brazos, sus ojos ardiendo en una mezcla de alivio y furia. «Nunca vuelvas a hacer eso», susurró. Pero Liz no podía prometerlo, no después de lo que habían vivido, no después de haber sentido en carne propia lo que significaba estar al lado de un hombre como él. El amor entre ellos no era solo pasión y romance, era fuego, era lucha, era entrega total. De regreso al palacio, Liz sintió el peso de la realidad. Sí, estaban juntos. Sí, se amaban, pero ¿realmente podrían estar el uno al lado del otro? El mundo de Abdul era peligroso, impredecible, y por más que sintiera que su corazón le pertenecía, había una pregunta que no podía ignorar. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por ese amor? Necesitaba una respuesta. Y Abdul también. Porque si elegían estar juntos, no habría vuelta atrás. Sería para siempre. O no sería nada. El sol nacía sobre el desierto, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranja, como si el universo entero estuviera en suspenso, esperando su respuesta. Liz estaba sentada en el balcón del palacio, observando la inmensidad frente a ella. A su lado, Abdul mantenía la mirada fija en el horizonte, silencioso. No había prisa, no había exigencias, solo la espera, porque esa elección debía ser suya.
Si quieres irte, no te lo impediré, dijo él, su voz baja pero firme. Liz sintió el corazón encogerse. Nunca imaginó que elegir entre el amor y la razón pudiera ser tan doloroso. Cerró los ojos, intentando imaginar su vida lejos de allí. Podría volver al periódico, recomenzar su carrera, olvidar esta película romántica que había vivido. Pero la idea de una existencia sin Abdul le parecía vacía, sin color. Aún así, quedarse significaba aceptar todo: el peligro, los sacrificios, lo desconocido. La decisión no era solo sobre el amor, era sobre todo lo que estaba dispuesta a dejar atrás para vivir esta historia. Podría hacerlo. ¿Sería su corazón lo suficientemente fuerte para pertenecer a un mundo tan diferente al suyo? Abdul la observaba sin prisa, como si supiera exactamente lo que pasaba por su mente. Entonces, en un movimiento inesperado, sostuvo su mano con firmeza. «Si es por ti, renunciaría a todo», murmuró. Liz lo miró sorprendida. Abdul, el hombre imponente, poderoso, decía que abandonaría su reino si eso significaba tenerla a su lado. Pero ella sabía que no podía pedirle eso, porque el verdadero amor no destruye, no exige sacrificios imposibles. El verdadero amor encuentra un camino. La decisión llegó como un susurro. Liz respiró hondo, sintiendo una calma inesperada llenar su pecho. «No quiero que renuncies a nada, Abdul», susurró. «Quiero que encontremos una manera de hacer que esto funcione». Él no sonrió, pero sus ojos brillaron, y en ese instante ella supo que había elegido bien. No se trataba de abandonar quienes eran, sino de construir algo nuevo juntos. El desierto sería su hogar, el palacio, su refugio. Pero Liz no renunciaría a su esencia. Su trabajo como periodista podría continuar de una manera diferente. Tal vez, en lugar de buscar escándalos, podría contar historias que el mundo necesitara escuchar. Historias de amor, de redención, de lazos eternos que desafían lo imposible. Porque al final eso eran ella y Abdul, una historia improbable que se negó a terminar. Abdul la atrajo hacia él, y cuando sus labios se tocaron, Liz sintió que este era el comienzo de algo más grande que cualquier reportaje, más grande que cualquier plan que hubiera tenido. El amor no seguía reglas, no obedecía la lógica, y tal vez eso era precisamente lo que lo hacía tan irresistible. El destino había trazado un camino para ellos, y Liz finalmente tuvo el valor de seguirlo. El sol ascendía en el cielo, bañando el palacio con su luz. Liz sonrió, dejándose llevar por el calor de ese momento. Había tomado una decisión, y esta vez no había más dudas. Si esta historia te hizo pensar, si hizo que tu corazón se acelerara, entonces significa que de alguna manera te tocó. Y esa es la señal de que necesitas tomar las riendas de tu propia vida. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven a vivir más historias como esta. Porque al final el amor siempre encuentra una manera. Solo depende de ti decidir si estarás ahí para vivirlo.